José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia aclama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia aclama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios, paciente y noble, prudente y casto Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo. Fieles al Padre nos encontramos a discernir los tiempos de hoy, y en Jesucristo nos afianzamos con el Espíritu en la misión. 50 años peregrinando van las ovejas tras su pastor, su voz profética resonando, es necesaria la conversión. En torno a Cristo nos encontramos, tiempo de gracia desde el altar. No nos detienen fuerzas humanas para este sínodo celebrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, Pastor Supremo de tu Iglesia, te damos gracias por el ministerio del Papa Benedicto XVI y el cuidado desinteresado con el que nos ha guiado como sucesor de Pedro y tu vicario en la tierra. Buen pastor, que fundaste tu iglesia en la roca de la fe de Pedro y nunca has dejado a tu rebaño desatendido, míranos ahora con amor y sostén a tu iglesia en la fe, la esperanza y la caridad. Danos, Señor Jesús, en tu infinito amor por nosotros, un nuevo Papa para tu Iglesia, que te agrade por su santidad y nos guíe fielmente a ti, Señor, que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. María, auxilio de los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Las campanas que han estado resonando y elevando sus cánticos no son a duelo como sucede con la muerte de un papa, sino una despedida. En el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudidos por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para crecer bien el ministerio que me fue encomendado. Con estas palabras, el Santo Padre anunció su renuncia el pasado 10 de febrero durante el consistorio ordinario que celebró Benedicto XVI en Roma. A las 10:30 de la mañana de nuestro país, 5:30 de la tarde en Roma, Benedicto XVI apareció por última vez ante los ojos del mundo desde el balcón de su residencia, en el que para el crepúsculo romano varios miles de fieles portando antorchas estaban presentes en el lugar para darle el último adiós. A la 1:00, cuando dimos la orden de comenzar a sonar las campanas en el templo, se realizó el último acto de este relato excepcional. 8 de la noche en Roma. Se cerraron las puertas del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, en donde hacía poco había llegado su santidad, recibido por el párroco de la localidad, por el presidente del Estado, de las posesiones del Estado Vaticano fuera de Roma, para saludar al pontífice, una vez que él fue trasladado desde el puerto del Vaticano a Castel Gandolfo. En Albano fue recibido. Pues bien, la sede apostólica a partir de ese momento está siendo gobernada durante el tiempo que esté vacante por el Colegio de Cardenales. De esta manera, después de 7 años, 10 meses y 9 días, terminó el pontificado de Benedictus XVI, el número 265 de la Iglesia, sumo pontífice de la Iglesia. El día de ayer, miércoles, en su última audiencia pública, el Santo Padre dio esta locución en castellano, haciendo síntesis de su intervención final ante más de 20.000 miembros de nuestra Iglesia que abarrotaron la plaza de San Pedro. Hizo la síntesis al final de su discurso en castellano. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi pontificado. Asimismo, doy gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que con generosidad y amor a la Iglesia me han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante que he tomado con plena libertad. Y repito esta frase del Santo Padre, porque ciertamente en estos días el periodismo internacional ha hecho novela de esta renuncia del Papa y ha tratado de resucitar toda esta dimensión humana, negativa, que sí hay en la Iglesia porque no está formada por ángeles, sino por hombres. Con toda razón, San Agustín decía, Ecclesia semper convertenda erit,
siempre tendrá necesidad de conversión porque es pecadora en sus miembros, pero santa en quien la anima. Por eso creemos en la Iglesia, que es una santa, no por nosotros, sino por la presencia del Espíritu de Dios en ella. Este mismo Espíritu que a partir de este momento toda la Iglesia católica se pone en adoración, pidiendo al Espíritu Santo que a través de los cardenales se elija al hombre más digno para ocupar este puesto tan delicado en la Iglesia. El Santo Padre dijo: agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante que he tomado con plena libertad. Y creo que ha sido un hombre de una sola cara, no doble, no diplomático. Justamente por no ser diplomático se han creado tantas críticas y ataques frontales este gran Papa que acaba de entregar la sede pontificia. Desde que asumí el ministerio peregrino en el nombre del Señor, he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Sé también que la barca de la Iglesia es suya y que ella conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz. En este año de la fe invito a todos a renovar la firme confianza en Dios, con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama, y así todos sientan la alegría de ser cristianos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos que hoy han querido acompañarme. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Imploremos todos la amorosa protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Así concluyó oficialmente ante los ojos de la opinión pública el Santo Papa su ministerio. Hoy fue, como dicen los italianos, día di congedo, día de despedirse, y la última despedida la hizo en el corazón del Vaticano, en la Plaza San Damaso, ante el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. De aquí en adelante, esa figura se oculta en los claustros de un monasterio para dedicarse a la oración y al estudio. Pedimos al Señor por este gran hombre que ha iluminado y ennoblecido, justamente esclarecido la enseñanza en nuestra Iglesia. Te damos gracias, Padre, porque por encima de lo que nosotros sabemos o no sabemos hacer, más allá de nuestra capacidad o incapacidad de orar, tú estás con nosotros y nunca nos abandonas. Te damos gracias por este Papa que hoy entrega su ministerio. Te damos gracias porque eres tú quien conduces nuestra reflexión en estos días de Cuaresma, reflexión empujada por la enseñanza de este Papa. Tú eres tú quien vas guiando estos ejercicios de oración. En esta tarde, en este ejercicio de hoy, nos presentamos tal vez, Padre, poco atentos. Nos presentamos perezosos y flojos. El calor de la tarde nos abruma. Estamos tal vez deseosos de orar, pero con demasiada inercia. Pero tú, Padre, estás siempre lleno de amor y de atención. Te damos gracias, te alabamos y bendecimos porque eres así. Y te pedimos la gracia de que acertemos a hacer un verdadero camino de oración. Ayúdanos a recoger la imaginación y el pensamiento
para que podamos concentrarnos delante de ti. Ayúdanos también a hacer el sacrificio de nuestro cuerpo que se revela a veces. Ayúdanos a ofrecerte este sacrificio físico para vivir una actitud orante. Recibe, Señor, lo poco que tenemos y podemos darte, el don de nuestro cuerpo que quiere orar con una actitud interior coherente. Y yo, Padre, te pido sobre todo que resucites en todos nosotros que estamos aquí, en los que nos seguirán por los medios de comunicación, el don de la fe, de modo que podamos sentir la fuerza viva de tu presencia del Padre. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo, que oraba de noche sobre la montaña al amanecer, caminando por los senderos de Palestina en el templo. Tú, Jesús, has orado por todos los lugares, incluso sobre la cruz. Ven a nosotros con tu espíritu de oración. Oh Jesús, que vives en María, ven a nosotros tus siervos y danos tu espíritu de adoración. Llena de paz nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestra vida, para que podamos orar contigo como tú. Uno de los frutos típicos de estos ejercicios de Cuaresma es una nueva capacidad de orar, Padre. Así pues, deberemos nosotros vivir los tiempos de nuestra reflexión como un ejercicio de oración. Mis hermanos, de esta manera nos unimos y hacemos nuestra la petición del Papa Benedicto, quien nos ha pedido que lo acompañemos en oración a él y que oremos por los cardenales que van a elegir al nuevo Papa. Y lo hemos hecho esta plegaria en el contexto de nuestro caminar de Cuaresma. En la reflexión anterior hemos visto el primer diálogo, es decir, ese coloquio fundamental por el que uno se sitúa en la verdad delante de Dios, diciendo: recuerda, mi joven, hijo de la viuda de Naín, te doy gracias, Dios mío, tú lo eres todo para mí. Y Dios responde: vive, despierta, actúa. Benedicto dijo que no es que se retira de la cruz. Yo esperaba esa palabra y no faltaba más, así tenía que ser. Que toma su cruz desde donde el Señor en su misericordia lo lleva. Vive, despierta, actúa. Este diálogo con nuestro amadísimo Padre no es siempre fácil, sino que con frecuencia se haya afectado por dificultades de diferente tipo. Por esta razón quisiéramos en esta meditación entender mejor quiénes somos nosotros, quién soy yo, como partícipe de un discurso a veces complejo y enrevesado. Nos confiamos a la protección de la Virgen en el deseo de caminar hacia la total libertad y madurez de nuestro diálogo con Dios. El episodio evangélico sobre el que les convido a reflexionar habla de un muchacho que se encuentra en una relación bastante difícil con Jesús. Ni siquiera los apóstoles conseguirán conseguir un diálogo. Para ello será necesaria toda la fuerza del Señor. Es día, creo, mañana o hoy, no sé, del periodista. Aprovechamos para felicitarlos a todos los comunicadores sociales a través de estos medios, pero qué difícil es en nuestro periodismo. Falta de objetividad, partidista, ideologizante, la objetividad, la capacidad comunicativa a fondo, la capacidad de suscitar un diálogo sincero sobre los problemas de la nación. Cuando todo se maquilla, se oculta y se dicen verdades a medias. Qué difícil es suscitar diálogo a estos niveles. Es como, me parece, la situación de este joven del cual voy a hablar. Y vuelvo a centrarme en la juventud.
las Jornadas Mundiales de la Juventud y este Papa, a pesar de su precaria salud, no retiró el hombro ante esta carga tremenda, porque han de saber que estas cosas no es de soplar y hacer botellas. Esto requiere mucho esfuerzo a nivel mundial para congregar esos miles y miles de jóvenes venidos de todo el mundo. Que no es solamente el hecho de encontrarse con el Papa, sino todo un camino de preparación a estos encuentros. Vamos a leer el pasaje, me refiero a Marcos 9, del 14 al 29, intentando hacernos cargo del misterio que entraña y su significado para el hombre de todos los tiempos. El relato es presentado por los 3 evangelistas sinópticos y lo tomo más concretamente de la versión de Marcos, el pasaje ya citado, Marcos 9, del 14 al 29. Es un texto bastante difícil, incluso en la lengua griega, por la presencia de términos nuevos. Yo diría que es un desafío de vocabulario. Es como más o menos el equivalente a Jueces 5, uno de los textos más antiguos del hebreo antiguo, que es batallar con la traducción de ese capítulo de la lengua hebrea, es difícil. Por eso ustedes ven en las diversas versiones muchas traducciones diversas. Pero bien, leamos el texto. Es el texto del muchacho epiléptico sanado. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira por tierra y hace echar espumarajos y rechinar los dientes hasta quedarse rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús les replicó: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráiganlo. Se lo llevaron, y en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, que cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Entonces Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? El Padre contestó: desde pequeño, y muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿dices que sí puedo? Todo es posible para el que tiene fe. El padre del niño gritó al instante: creo, pero ayúdame a tener más fe. Jesús, viendo que se aglomeraba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, te ordeno que salgas y vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió entre gritos y violentas convulsiones. El niño quedó como muerto, de forma que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, cogiéndolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les contestó: esta clase de demonios no puede ser expulsada sino por la oración. Como pueden observar, el pasaje es pues muy extenso. Quisieras hacer solamente una advertencia sobre el contexto, omitiendo el análisis de los pasajes paralelos que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. La advertencia consiste en que el pasaje en todos los sinópticos se encuentra inmediatamente después del relato sobre la transfiguración,
tremenda experiencia que hemos nosotros meditado el domingo pasado en este caminar de Cuaresma, la tremenda experiencia que han tenido los tres discípulos mayores, Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor sobre Jesús, al verlo transfigurado. Y después quiero llevar a Elías y a Moisés sobre el éxodo de San Lucas, sobre su salida de este mundo, su pasión. Moisés y Elías con Jesús. Han visto a Jesús, los tres discípulos, en todo su poder. Qué bárbara esa experiencia. Pero después, la nube que los envuelve, la voz, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y Jesús, según San Marcos, te pide que no digan a nadie nada. Lucas no trae esto, ni Mateo, pero no voy a poner a analizar las variaciones. Me centro solo en Marcos. Vienen bajando los cuatro del monte, y qué bonito ver como la cámara, ¿no?, que va acompañando la narración a estos cuatro, Jesús y los tres discípulos, y otra cámara que espera abajo del monte donde están los demás discípulos con el endemoniado y enfocan a los cuatro que vienen y la gente que sale a correr al encuentro de Jesús. Bonito juego narrativo que emplea Marcos. Así que al bajar del monte Jesús se encuentra con una gran muchedumbre y la gente está maravillada. ¿De dónde viene? ¿Quién es este? ¿Cómo se traduciría en el rostro de Cristo la floración de su divinidad, pasando más allá de sus carnes, por así decir? Todos corren a su encuentro y le explican el problema. El lector del Evangelio que en el episodio de la transfiguración ha conocido toda la fuerza que Jesús encierra en sí mismo, puede ahora conocerlo con todo su poder sobre el hombre, sobre cada uno de nosotros. Es la conexión entre las dos preguntas que nos venimos haciendo en nuestras reflexiones y que nos acompañan en este caminar cuaresmal. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Cuando descubro que tú eres potente y grande, conozco también lo que soy, entiendo mejor mis dificultades y mis problemas que tú, Señor, puedes resolver. A fin de reflexionar sobre este pasaje con espíritu de diálogo, les invito a considerar brevemente tres aspectos: el muchacho y sus enemigos en cuanto a obstáculos para el diálogo, la ayuda que gradualmente es aportada al muchacho, la liberación de la dependencia. El muchacho, hablando de los obstáculos para el diálogo, el muchacho, dice el evangelista para describirlo, tiene sobre todo un espíritu mudo, es decir, no puede expresarse. Adviertan que hay muchos jóvenes, me gusta verlos, y para ellos, en modo especial, voy pensando estas reflexiones, adviertan la finura psicológica de las páginas evangélicas. En el episodio del libro de la viuda de Naín, lo primero que ha hecho el muchacho al volver a la vida ha sido hablar, ¿lo recuerdan? Jesús lo ha restituido a su capacidad y poder personal precisamente mediante la palabra. El epiléptico a su vez se haya bloqueado en la capacidad de expresión. Por consiguiente, el mal mayor, el que más de cerca nos toca, es el de estar impedidos en nuestra expresividad. Hay que decimos con los adolescentes: ¿qué pasa con este chaval? Esta chaval taciturno, no habla, solo empurrado, todo recluido, discutido en sí mismo. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué hay que tiene? Esa evolución, esos cambios que en el mismo chaval se entiende a sí mismo, en el mismo chaval queda como bloqueado. Ese niño que empieza a reventar poquito a poco la vida adulta queda bloqueada en su expresividad.
El enemigo del hombre quiere que no crezcamos, que nos bloqueemos, que nos cerremos, que lleguemos a ser incapaces de expresarnos, de hablar con Dios y con los hermanos. ¿Qué madurez humana tan grande nos ha revelado Benedicto XVI? No me importa todo lo que sigues y que se suscitara. Y todo el polvo basal que se iba a levantar con el paso que él desde meses de oración venía meditando. Desde la Navidad del año antepasado ya venía meditando en todo esto. También así que cuando quiso anunciarlo o empezó a auscultar alguna desconfianza, como que la noticia se fugó y ya comenzó el chisme de palacio, y mejor dejó para un tiempo posterior dar este paso y lo dio el 10 de nuevo. Para nosotros nos despertamos el 11 de febrero con el estupor de la noticia. Un hombre que no se deja bloquear, un hombre que aprendió a comunicarse. Lo contrario, y denota una tremenda inmadurez cuando no somos capaces de expresarnos con los hermanos y tampoco no hacemos ese esfuerzo por el Señor. Esta es la síntesis de la astucia y estrategia del maligno, sobre todo respecto a un joven que está desarrollando su personalidad. Muchachos, entre más ancianos, más daño se hace. Lo que pretende el adversario es frenar el desarrollo del hombre de diversas maneras, de forma que éste, cerrado en sí mismo, caiga en la tristeza, en la pereza, se vuelva egoísta, celoso, hedonista, se deslice hacia el placer, incapaz de verdadera apertura. Aquí tocamos en verdad el problema fundamental de la formación de la persona. Cuando intentamos observar más de cerca a este muchacho, constatamos que el Evangelio nos lo presenta en 3 fases. En el verso 17 nos dice que es alguien que no habla. En el verso 18 se dice que es lunático, esto es, que está afectado por cambios violentos de humor. Se mueve, se agita, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes, se pone rígido. Se nos describe dramáticamente a una persona de sus afectos y de sus expresiones internas e incapaz de expresarse hacia afuera. Finalmente, en el verso 20 y luego en el 22 nos lo presentan como lesionándose a sí mismo, echándose al fuego y al agua. No es difícil encontrar en los psiquiátricos personas con comportamientos semejantes. Quieren hacerse daño, se dan de cabezazos contra la pared, se autolesionan, y es lo que hace la persona que se dejó abrazar por un vicio, la droga, el alcohol, la misma prostitución, el cigarro, sabiendo que esto hace daño. Sin embargo, sigo adelante. Existen 3 fases sucesivas en la decadencia de la persona, y en pasajes se nos describen bajo formas patológicas. Aunque se trata de modelos de aquellos comportamientos que en niveles más sutiles constituyen lo contrario del diálogo con Dios y con los demás. La Escritura nos invita, por lo tanto, a examinar esos comportamientos y actitudes, viéndolos como graves peligros porque acechan la comprensión de nosotros mismos y de Dios, porque nos impiden entender lo que somos nosotros y lo que es Dios. Bien, intentemos ahora explicitar las 3 acechanzas que hemos descubierto. Alguien que no habla, alguien que es lunático y lesionándose a sí mismo. Primero, hablemos de
bloqueo de la expresividad. Es lo que mejor caracteriza en nosotros la falta de desarrollo de la personalidad. Chavales, ustedes quieren ser libres, ustedes quieren tener un nombre, ustedes quieren que ya basta, que los traten como niños. ¿Hasta qué vestido, de qué color y qué combinación de falda con blusa van a utilizar ustedes niñas? Mucho menos que les estén marcando sus amistades. Como aquella niña que no se bañaba bien y ya tenía 9 o 10 añitos y la mamá a bañarse, venga para acá, mamá, ¿hasta cuándo va a dejar de bañarme? Ya la adolescente empieza a aflorar. El bloqueo de la expresividad es lo que mejor caracteriza en nosotros la falta de desarrollo de la personalidad. En el fondo, toda vuestra formación de estudiantes, queridos jóvenes, que tengo la alegría de verlos aquí en el templo, consiste en aprender a decir perfectamente lo que ustedes piensan. Sí, fíjense que ese es el fin de toda tantas matemáticas, biología, ciencias naturales, sociales, etc. Muchas cosas se van a olvidar. ¿Pero qué va a quedar? La capacidad de aprender a decir perfectamente lo que ustedes piensan. El estudio de los autores clásicos de la lengua castellana, de leer, qué poca lectura, qué haraganes nos hemos vuelto. Deberíamos leer aunque sea 10 minutitos diarios y tener siempre de cabecera un buen libro. Y sobre todo, en esta etapa de formación, conocer mejor las letras castellanas. La literatura, las matemáticas, la historia, son diferentes modos de aprender la riqueza del lenguaje con que el hombre se ha dicho a sí mismo. Sin embargo, son todavía muchas las personas que no van más allá de las 3 o 4 palabras que se refieren a su vida cotidiana. Sin duda ven la televisión, escuchan la radio y no obstante su capacidad expresiva es mínima. Es un bloqueo que no debería producirse, porque el hombre está hecho para asimilar la riqueza de los valores y para poderla manifestar abierta y libremente. Es interesante, yo como profesor, ya cuando joven he acompañado a lo largo de mi vida, es interesante ver el desarrollo progresivo de la capacidad narrativa de un muchacho, de un joven, de un niño, de los 10 a los 20 años. En esa edad tan bella, tan linda, crece a medida que aumenta el dominio del vocabulario, la capacidad de hacer corresponder los sentimientos con las palabras y con los modos de expresión. Yo recuerdo que nuestros formadores nos exigían aprender diariamente 10 palabras nuevas en castellano para enriquecer nuestro vocabulario y ejercitar esas palabras. Por eso tiene enorme importancia la educación, queridos jóvenes. Fieles al Padre nos encontramos a discernir los tiempos de hoy, y en Jesucristo nos afianzamos con el Espíritu en la misión. 50 años peregrinando van las ovejas tras su pastor, su voz profética resonando, es necesaria la conversión.